predicando y estamos en una serie. ¿Cómo se titula nuestra serie? Yes. Gracia que fluye. Voltea hacia su vecino, dile: yo espero recibir la gracia que Dios te da a ti. Thank you. Come on, don't be scared. Yo espero recibir la gracia que Dios te da a ti. O sea, porque la idea es de que el título es gracia que fluye, ¿no? O sea, la idea es de que la gracia de Dios no solamente se quede estancado en tu vida, sino que la gracia fluya a través de tu vida. Okay. Y si me preguntaras el día de hoy, ¿qué onda, pastor? Así como los chilangos. ¿Qué onda, pastor? ¿De qué se trata esta serie? Y si me preguntarías tú, ¿de qué se trata qué onda con la serie? Yo te diría de que se trata de que empecemos a ver a la gente como Dios ve a la gente. Right? O sea, de que empecemos a ver a la gente con un espíritu de restauración y no un espíritu de condenación. Y para algunos de nosotros esta serie de la gracia que fluye, para los que estamos un poco más viejitos en el Señor, como que nos va a ministrar un poquito duro, ¿no? Como que we're gonna be challenged, vamos a ser desafiados. Pero para la gente que viene, que son nuevos en los caminos, que son babies en el Señor, esta serie, esta enseñanza te va a dar mucha paz, te va a dar mucha esperanza. Y la verdad es, iglesia, que si una iglesia no se mueve en la gracia, la iglesia no está lista para abrir las puertas y dejar la gente entrar. And that's the whole purpose. Es todo el propósito del serie. We are not ready to open up our doors if we're not going to allow grace to flow. Okay. Entonces, gracia, el propósito es que tengamos un espíritu de restauración y no espíritu de condenación. O sea, todos aquí, lo dijimos la semana pasada bien rápido, necesitamos la gracia de Dios. Right? Yo necesito la gracia de Dios como el borracho necesita la gracia de Dios. Can you say amen? Yo necesito la gracia de Dios como dijimos, como la prostituta necesita la gracia de Dios. Yo necesito la gracia de Dios como aquella persona que está usando drogas y es adicto a las drogas y no lo puede dejar. O sea, todos aquí, si tenemos algo en común, lo dijimos, es de que todos necesitamos recibir la misma gracia de Dios. ¿Ok? Y este mensaje me da la oportunidad de empezar a entender de que yo no soy mejor que tú, como tú no eres mejor que yo. Gracia es favor, gracia es bendición, gracia es bondad, lo dijimos, ¿no? Gracia es darte a ti algo que tú no mereces. Muy diferente o no muy diferente, sino que va mano a mano con la misericordia. No, misericordia es de que Dios no te da algo que tú mereces. O sea, merecemos la muerte, merecemos la condenación, pero Dios nos da vida a través de su Hijo. Entonces, eso es algo. Tú mereces la muerte y yo no, tú sí. Merecemos la muerte, pero la gracia es de que Dios nos da su favor, Dios nos da su bendición, su grandeza, su bondad, aun si no lo merezcamos. Y tú tienes que entender de que no hay nada que tú puedes hacer. Aún más lejos lo llevo, de que no hay nada que tú no hagas, la cual la gracia de Dios no se extiende hacia a tu vida. Eso a ti te debería de traer mucha libertad. Saber de que Dios me ama no por quien yo soy, sino por quien Él es. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Ahora, entendamos de que este mensaje, lo dije la semana pasada, el pastor va a empezar a hablar sobre la gracia, porque ya sé que lo están pensando. El pastor va a empezar a hablar de la libertad. Ahora le va a dar la oportunidad a los hermanos que salgan y pecan. Pero ¿a poco yo te doy permiso de que pecas?
Yo no te necesito dar permiso. Tú ya fallas. Yo ya fallo. Estamos en esta lucha, ¿no? Estamos en nuestra batalla. Y es tan impresionante de entender de que Dios me ama no por quien yo soy, sino por quien Él es. Porque eso a mí me dice de que Dios me ama aún en mis fracasos. De que Dios me ama aún en mis errores, de que Dios me ama aún en mi pecado. Dice de que Él mandó a su Hijo que viniera y muriera por mí en mi pecado, no en mi rectitud, no en mi santidad, sino que cuando Él vino a morir por un mundo que estaba perdido, sin esperanza. Oh my goodness, breathe. Y esa es Efesios 2:8. This is our text. Este es nuestro versículo de enfoque para el mes de marzo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo te salvó el Señor? Cuando creíste. No cuando hiciste, sino cuando creíste. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas que yo haya hecho. ¿Por qué? Porque así ninguno de nosotros nos podemos jactar de ser salvos. Entonces hablamos sobre la definición de la gracia la semana pasada y de que no podemos hacer nada para merecer esa gracia. Yo el día de hoy te quiero hablar sobre una gracia que te sostiene en tu lucha. ¿Ok? Una gracia, voltea hacia su vecino y dile: la gracia de Dios te sostiene en tu lucha. O sea, la gracia de Dios te sostiene en tu debilidad. La gracia de Dios se hace perfecta en tu debilidad. Te va a sostener en tu lucha. Vivimos en un mundo tan enfocado, lo hemos dicho, tan enfocado en el yo, en las cosas que yo hago, las cosas que no hago. Lo más que tú haces, lo más resultados vas a tener. Lo más que tú lees la palabra de Dios, lo más cerca vas a estar de Él. Lo más que tú haces, vas a experimentar el favor de Dios. Y la gracia te dice: lo menos que tú haces y lo más que confías en Dios, la gracia tú recibes. You see, we're so focused on me. Estamos tan enfocados en lo que yo hago y no en lo que Él hace, y no en lo que Dios hizo a través de su Hijo. Porque el mí se trata de lo que tú puedes hacer, pero la gracia se trata no de lo que tú puedes hacer, sino de lo que ya hicieron por ti. That's so good. I understand. Yo entiendo de que la Biblia dice que el que permanece fiel hasta el final será salvo. Right? Nos dice eso en el libro de Mateo. Que en otras palabras, si tú no permaneces fiel hasta el final, no vas a ser salvo. Y yo entiendo eso. I'm not speaking against that. No estoy hablando de que no tenemos que todos los días rechazarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es de que la Biblia no te dice de permanecer fiel en ti mismo, sino de que el que permanece fiel en Jesús, ese, ¿fiel en quién? ¿En yo? ¿Fuerte, firme en quién? ¿En yo? Ese no es el evangelio. Eso no es la gracia de Dios. Se trata de permanecer fiel en Jesús. Gracia es desordenada, right? La gracia se puede ver muy desordenada. You guys are looking at me like, pastor, ¿qué estás diciendo? La gracia se ve desordenada porque la gracia tiene que ver con la humanidad. Entonces,
nosotros fallamos. Y es por eso que la gracia me sostiene en mi lucha. Porque I don't live a perfect life. No vivo una vida perfecta. Trato de seguir a Jesús, trato de madurar. Por eso se toman las clases de crecimiento. Pero if you're real with yourself, si tú eres un realista, tú puedes decir conmigo de que we don't have it all together. No lo tenemos todo en orden. Y es por eso que la gracia se extiende a nuestras vidas. La gracia trae restauración y no trae condenación. Esta semana yo escribía una letra. Estaba confrontando a tal persona porque esta persona estaba viviendo muy mal. Está viviendo muy mal. Está en error, está en pecado. Y yo batallé mucho con esto porque es una persona muy cercana a mí. Y le empiezo a mandar una letra. Por eso es importante de no mandar send, de no hacer send. Luego escribe la letra en el eNotes. ¿Ok? Les he dicho de que esa aplicación es de Dios. De que tú puedes escribir cosas antes de decirlo. Right? Es de Dios. Entonces bájala si no lo tienes. Pero empecé a escribir una letra ahí confrontando a esta persona y le empecé a decir: tú estás mal. ¿Cómo puedes tú, siendo quien tú eres, vivir de esa manera? ¿Cómo estás en error? Le empecé a decir. Y luego que voy con mi esposa, quien está más cerca a Dios que yo, voy con ella y le leo esta letra y me dice: tú estás mal, tú no puedes mandar esa nota. Entonces me dice: tienes que cambiarla. Entonces empecé a escribir esta letra, este note, con una actitud diferente. O sea, con un espíritu, con una actitud de restaurar a esta persona. Porque es lo que la gracia de Dios hace. La gracia de Dios no te aleja de Dios, la gracia de Dios te atrae a Jesús. Right? Entonces empecé a escribirle una letra conforme, y puedo decir, el corazón de Dios. Lo mandé. Antes de mandarlo, lo puse en oración y sentí en el momento de que Dios me estaba diciendo: mándaselo. Y lo mandé. Pero eso es lo que, de eso se trata la gracia de Dios. Keep it in your mind, ¿ok? De restaurar y no condenar. O sea, ¿restaurar qué? Restaurar una relación. Restaurar gente que es lo que Jesús vino a hacer. Dios mandó a Jesús para venir y restaurar una relación que se había quebrado a través del poder del pecado. That's why Jesus is grace. Por eso es que Jesús es gracia. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, hablando sobre la gracia que me sostiene en mis luchas, ¿cuántos? Quiero ver tu mano si tú luchas con esto. De no poder terminar lo que inicias. Todos los hombres están como A ver, necesito que levanten la mano. Si tú no puedes terminar lo que tú inicias, levanta la mano. Es difícil, ¿no? Empezamos la escuela y es muy difícil la escuela y no terminamos. Empezamos el trabajo y es muy difícil el trabajo y por flojo no lo terminamos. Empezamos el gimnasio este año, ¿verdad? Yo lo empecé por una semana y no pude seguir. O sea, quizás empezaste el año con reflexiones, con devocionales bíblicos y como que no puedes seguir. Somos una generación, una comunidad, somos una humanidad que se nos es difícil terminar lo que iniciamos. Y para ti,
tú tienes que a ti tiene que traerte motivación, tiene que traerte emoción de saber de que Dios siempre termina lo que empieza. We're going somewhere with this. Dios siempre termina lo que Él empieza. Quizás estás aquí como, dang, like, híjole, siempre la estoy regando. Siempre, todavía estoy batallando con esto, todavía estoy batallando con lo otro. Tú tienes que confiar en que Dios siempre va a terminar lo que Él inició en ti. O sea, si tú le has dado tu vida al Señor, lo has hecho al Señor, el Señor de tu vida, tú vas a pasar la eternidad con Él. ¿Ok? Porque Él siempre termina lo que Él inicia en ti. Si tú entraste por esas puertas y nunca has aceptado a Jesús, y tú aceptas a Jesús el día de hoy, tú vas a pasar eternidad con el Señor, porque Él siempre termina. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. Fíjense la palabra, o sea, no dice de que tiene pensado terminar la obra, no dice de que tiene esperanzas, dice que Él va a terminar la obra que Él inició en ti hasta el día que Jesús vuelva. Él no te va a fallar, Él va a terminar la obra en ti. Dios te sostiene en momentos de lucha. Dios me sostiene a mí en momentos de lucha. No se trata de lo que tú haces o no haces, de lo que se trata de quién tú vas a recibir. Porque la tradición, la religión, las reglas siempre se van a tratar de ti. Pero la gracia de Dios siempre se va a tratar de Él. O sea, de que tú puedes hacer o no hacer, es tu esfuerzo. Es tu esfuerzo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para estar bien con el Señor? Y no es qué es lo que Él puede hacer en mí para estar bien con el Señor. Esta carrera no depende de tu desempeño, depende de la gracia que fluye en tu vida. ¿Ok? No sé si estoy hablando con alguien el día de hoy. O sea, de esa persona que dice, ya estoy harto, ya voy a tirar la toalla, ya estoy cansado. La gracia de Dios te va a ayudar a soportar esos momentos en los cuales tú dices que no puedes. And I understand that this could be so crazy for some of you guys to understand the grace of God. Esto puede ser una locura de entender la gracia de Dios, porque quizás tú tuviste un padre que caminó y se fue de tu vida a una edad muy temprana, right? Quizás tuviste una madre que no te mantuvo, que no te cuidó y te dejó muy chico con tu padre. Aún quizás tuviste un padre que no estuvo ahí emocionalmente para ti. Quizás tuviste un marido o una esposa que te dejó. Entonces tú ves a estas personas y relacionas estas personas con Dios, o sea, con tu relación con Dios, de que si yo no hago esto, Dios me va a dejar. Que si yo no hago esto, Dios me va a abandonar. Que si yo no hago esto, ya no va a estar el favor de Dios. ¿A ti cuándo te dijo Dios de que el favor de Dios depende de tu fuerza? Are you getting what I'm saying? So we begin to relate our relationships around us with our relationship with our Father. Empezamos a relacionar nuestras relaciones a nuestro alrededor, de que si Él pudo hacer eso, Dios lo puede hacer también. De que si ella pudo hacer eso, Dios, because it's all we've seen. Porque lo único que hemos visto en nuestra vida,
Pero dice la palabra de que Dios va a terminar lo que Él inició en ti. De que Dios no te va a dejar. This is not weak faith. Esto no es una fe débil. O sea, la gracia de Dios es Jesús. Y si tú dices que es una fe débil, entonces lo que estás diciendo es de que la gracia, que Jesús es débil. O sea, la gracia te permite ver de que al otro lado de tu montaña va a haber, del otro lado de tu valle va a haber una montaña. La gracia de Dios te permite ver de que en el otro lado de ese túnel tú puedes ver la luz. La gracia de Dios te permite ver de que this is only a season. De que solamente es una etapa. De que las cosas se tienen que poner mejor, porque donde está vuelto Jesús, porque donde está vuelto la gracia de Dios, las cosas se van a poner mejor. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Él va a terminar lo que Él empezó. ¿Okay? Estamos hablando de la lucha, ¿no? De que hay una lucha en nosotros. Y la verdad es de que si no hay tentación, no puede haber lucha. Right? O sea, la lucha viene a nuestra vida por la tentación que uno experimenta en su vida. Y la tentación siempre te va a hacer caer. La tentación siempre te va a hacer fracasar. ¿Y por qué es que hablo sobre esto? Porque todos no están exemptos. Ajá. Gracias. A la tentación. O sea, todos vamos a luchar, porque sin la excepción de nadie. You get where this message is going? Tú ves de dónde viene el mensaje de que hey, we're all on the same boat. Todos estamos en el mismo bote. Todos aquí necesitamos que Dios extienda su gracia, porque nadie aquí es mejor que el otro. Y tú necesitas entender de por qué vamos a fallar, porque vamos a fracasar. La gracia de Dios me va a sostener en medio de mi lucha. Hay gente que dice que lo más cerca es que yo estoy de Dios, lo menos voy a pecar o voy a ser tentado. Right? Lo más que yo estoy cerca de Dios, lo menos seré tentado. Pero la realidad es que lo más cerca es que tú estás a Dios, lo más serás tentado. Right? O sea, las luchas van a ser grandes. Las luchas van a ser grandes en tu vida, y tú tienes que entender de que la gracia se va a extender en tu vida en esos momentos. Te va a sostener en esos momentos, porque la carrera no depende de tu desempeño, sino depende de la gracia de Dios. Aún vemos Jesús, el perfecto, quien fue tentado, ¿no? ¿Sí? Jesús fue tentado. La diferencia entre Jesús y el hombre es de que Jesús no pecó y el hombre peca. Pero Jesús también pasó dice la Biblia que él experimentó las cosas que nosotros hemos experimentado, para poder simpatizar con nosotros. Entonces Jesús fue tentado, pero primer libro de Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. O sea, de que todos vamos a ser tentados. La persona que tienes a tu lado quizás esté pasando por una tentación la cual tú estás pasando. ¿Ok? Excepto de que ellos piensan que son muy buenos, de que no lo van a admitir. Pero todos aquí pasamos por tentaciones. Y Jesús dice aquí de que todos vamos a pasar por ello. Pero dice: Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor que lo que pueda soportar. Cuando sean tentados,
Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea, la tentación es común, todos tentamos, pero Dios va a darte una oportunidad de salir de esa tentación. Solamente de que yo veo de que muchos de nosotros no seguimos las oportunidades que Dios nos da de salir de esa tentación. Right? Dios te va a dar camino. Dios te va a decir, hey bro, hijo, por ahí no. Pero veo de que muchos de nosotros estamos batallando porque no estamos haciendo caso a la mapa que Dios ha hecho para cada uno de nosotros para la salida. Hace un tiempo estábamos viendo un series sobre, ¿cuántos han escuchado de Prison Break? Yo no veo mucha televisión. Si acaso veo algo son los deportes o la noticia. Y Dios me salvó, así es que ya no estoy viendo la noticia. Pero es lo que veía mucho. Me rescató de ahí Dios. Toda la noticia mala. Pero empezamos a ver una serie. Y fíjense, aún a través de esa serie Dios habló a mi vida. Okay, aún a través de esa serie. Porque el serie se trataba, esa serie dicen que duraba como no sé, 2-3 años. Nosotros lo terminamos como en un mes. Así es que se imaginan los pastores ahí toda la noche viendo esa serie. Pero Dios me habló a través de esta serie porque se trataba de un hermano que estaba tratando de rescatar a su hermano que lo habían juzgado equivocadamente. Lo habían hecho set up. Y este hermano va y dibuja tatuajes todo alrededor de su cuerpo, de una mapa de cómo escapar, de cómo rescatar a su hermano. Y yo siento de que Dios hace lo mismo en nuestra vida. O sea, de que imagínense si el hermano, si este hermano del hermano, no, ya lo estoy relacionando con mis hermanos. Imagínense si el hermano no hubiera hecho caso a la ruta que el hermano le había dibujado. Se iba a morir, iba a quedar encadenado. Y yo siento como que Dios trata de escribir una ruta, una mapa para cada uno de nosotros, de darnos la salida, pero a veces no lo tomamos. Because they come in such a simple way. Porque vienen en una manera tan sencillo y tan simple. Estás viendo la televisión y no te conviene eso, y el Señor te dice cámbialo, y no lo cambias. It's such a simple way. Estás rodeada de personas que no son buenos para ti, y Dios te dice de una manera muy simple y sencilla: deja de juntarte con esas personas, pero tú sigues por tu ruta y no quieres seguir la ruta de Dios, que sigues ahí donde tú estás. Dios te dice: esta pareja no es para ti. Y nosotros allí, Dios te dice: saca esa computadora de tu casa, y no lo haces. Hello, it got real quiet in here. Because God speaks to you in such a simple way, but you miss it because you're waiting for this extravagant way of God to speak to you. Dios te habla de una manera muy sencilla, pero lo fallamos porque estamos viendo de que Dios nos hable. Y nos tumbe. Church, we can't move. We're talking about a grace that will sustain you in moments of trouble. Estamos hablando de una gracia que te va a sostener en momentos de lucha. Y la lucha viene porque cada uno es tentado en este lugar. Pero Dios siempre termina lo que Él inicia. Dios siempre, aun si tú estás luchando, Dios siempre. ¿Y qué es lo que Dios te va a ofrecer? Dios te va a ofrecer, la gracia de Dios te ofrece descanso. Si estás tomando notas, escríbelo. No sé si está ahí en el PowerPoint, pero la gracia de Dios, la gracia de Dios nos sostiene cuando estamos cansados, te ofrece cansado. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de a long to-do list.
Estoy hablando de una lista larga de cosas que nosotros tenemos que hacer para estar bien con Dios. God will give us peace in those moments. Dios nos va a dar paz porque, ¿saben, iglesia? Can I be real with you guys? Thank you. I love my wife. She's my only cheerleader here. Dios, ¿por qué es de que digo? Porque esto de que nos va a ofrecer descanso, porque nosotros vamos a llegar a ese momento en donde estamos tan cansados. O sea, cansados de hacer el bien, right? Cansados de tratar de hacer el bien. Y Dios te va a dar descanso en esos momentos. Iglesia, si puedo ser sincero con ustedes, para mí es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es más fácil para mí hacer lo malo que hacer lo bueno. Y solamente para mí. Porque todos me están viendo como, pastor, tú eres raro. ¿Cómo puedes ser pastor y decir de que tú haces más malo que bueno? No estoy diciendo que hago más malo que bueno. Solo lo que estoy diciendo es que me cuesta hacer lo bueno y no me cuesta hacer lo malo. No me cuesta. Entonces, en esos momentos en los cuales estamos tratando de recibir el favor de Dios, la gracia de Dios, Dios dice, yo quiero traerte descanso. Because let me tell you, church, that's not a true change. No. Eso no es un cambio verdadero en que tú tienes que hacer para recibir. Ese es un cambio de afuera para adentro. Pero Dios no busca esos tipos de cambios. Dios busca el cambio en donde tú cambias de adentro y de afuera. Y para cambiar de adentro hacia afuera, tú tienes que entender de la gracia de Dios, que la gracia de Dios se extiende hacia tu vida. That's a true change when you're changed from the inside out. Yo conozco a tanta gente, iglesia. Perdóname si estoy un poco así de lado, pero yeah. ¿Alguien tiene una piedra? Conozco a tanta gente que el día de hoy ya no está sirviendo a Dios. Conozco a tanta gente que el día de hoy se han apartado de los caminos de Dios. ¿Y por qué sucede? Porque ellos estaban cansados. Estaban cansados. Recibieron la tradición, recibieron la regla, recibieron de cómo se servía a Dios, pero no recibieron la gracia. Pregúntame en dónde están. I don't want to be that kind of church. Yo no quiero ser ese tipo de iglesia que nos estamos midiendo ahí los unos a los otros, que no estamos extendiendo la gracia de Dios como Dios lo extendió. O sea, la gracia de Dios fue extendida a mi vida. ¿Saben qué? Antier hablaba con mi mamá y mencionaba dónde fue que la gracia me alcanzó, en dónde yo estaba en mi vida, cómo estaba viviendo. Y yo lo notaba en su voz de que no lo podía creer de que le estaba diciendo. Pero medita, ¿dónde fue? Es más, tú no viniste a Jesús. La gracia de Jesús fue a ti. O sea, tú estás aquí porque Dios te trajo, no porque tú fuiste y lo buscaste. Entonces, ¿dónde es que Dios extendió su gracia hacia tu vida? ¿En dónde estabas? ¿En dónde estábamos? Y saben, Jesús entendía esto. Jesús lo entendía. Jesús vino para demostrar una nueva manera a través de let me rephrase that. Jesús no vino para demostrar una nueva manera. Él vino para mostrar la manera. O sea, la manera de rectitud, la manera de cómo allegarnos. Porque recuérdense de que Él vino y restauró algo que se había quebrado.
algo que tú y yo no podíamos hacer. Mateo 11:28 dice: luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Cansados de qué? ¿Cansados de qué? De andar tratando de buscar la manera de cómo vivir una vida recta delante de Dios, de andar siguiendo cierta cultura, tradición, ciertas reglas. La gente ponía peso sobre la gente que estaba tratando de seguir a Jesús, peso que ni siquiera ellos podían cargar. Entonces Jesús viene y le dice: no, that's not the way. I am the way, I am the truth, I am the life. And if you want to get to the Father, I'm sorry, but you got to go through me. Not what you do, but going through me. Si quieres llegar al Padre, tienes que llegar a través de mí. O sea, la ley se cumplió a través de la vida de Jesús. O sea, de que yo ahora lo único que tenía que hacer es de recibir a Jesús para estar en camino con Dios. That wrecked me. Eso a mí me quebró. Mateo 23:4. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. I gotta read it in English. This is the amplified version. This really spoke to me. Going back to Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and heavily burdened by religious rituals that provide no peace, and I will give you rest, refreshing your souls with salvation. Jesus is the way. Jesús es la única manera en la cual yo pueda vivir una vida recta. O sea, es una esperanza de entender de que la gracia de Dios se extiende a mi vida aún en mis luchas, aún en mis fracasos, aún en mis errores. Es una esperanza entender de que la gracia de Dios se extiende a mí aún cuando estoy tentado. Yo necesito entender que no tiene nada que ver con mi desempeño, sino con la gracia de Dios que se extiende hacia mi vida. Dios conoce tu lucha, Dios conoce tu batalla. Hay gente que dice que el cristianismo es muy difícil, y sí es muy difícil apartado de la gracia de Dios. O sea, la gracia llega a ti en tu batalla, en tu fracaso. La gracia te dice de que tú vas a poder. This is the thing. La gracia no es una idea. La gracia no es una tradición. La gracia no es un concepto, no es una etapa. La gracia es Jesús. La gracia es una persona. Y cuando tú entiendes de que la gracia no es un concepto, una idea, sino que es una persona, es más difícil fallar. Because you're failing on a person. It's a relationship that we built. Es más fácil fallarle a un sistema que es más fácil fallarle a una persona. And that's where the struggle is. Ahí es en donde está la lucha, de que no es un sistema, sino que es una persona, y que la gracia se extiende a toda persona. I don't know. Estoy sintiendo de que el día de hoy Dios habló en varias maneras. Habló en primera manera, le habló a personas como yo, right? Le habló a personas como yo que hemos siempre vivido con el concepto de hacer y hacer y hacer. Y siento como que Dios el día de hoy
trae libertad a nuestras vidas de tratar de hacer y hacer y hacer y solamente recibir. La segunda persona que siento que Dios está hablando es de aquella persona que siente de que they just don't measure up, de que no la hacen, de que they just don't measure up. How do you say that in Spanish? No miden. Y Dios te está diciendo a ti el día de hoy de que tú mides no por lo que tú haces, sino por lo que yo hice por ti. And I feel, siento como que Dios te está diciendo a ti en general de que lo único que tú tienes que hacer es seguirlo a Él, caminar hacia Él. Porque siento como que a veces vivimos una vida diciéndole a Jesús, sígueme. Vivimos una vida diciéndole a Jesús, Jesús, ven acá conmigo. Vivimos una vida diciéndole a Jesús, hey, Jesús, te necesito en mis planes. Y como que Jesús te está diciendo el día de hoy, no, porque no se trata de ti, hijo. Como chilango, no se trata de ti, hija. Se trata de mí. Y yo a ti te digo el día de hoy, tú sígueme a mí. Tú sígueme a mí. Let me take you where I want to take you. Deja llevarte donde yo te quiero llevar. Deja llevarte a las experiencias que yo te quiero dar. But I think that until we truly, pero yo pienso de que hasta que en verdad nos rendimos a Él y le dijimos, Señor, llévame, yo quiero ir, papá, donde tú me quieres llevar. Yo quiero ir a los lugares donde tú me quieres llevar, Dios. Yo sé que tus planes son muchos mejores que los míos. No quiero depender de mi propia fuerza, quiero depender de tu gracia. I think that cuando tú empiezas a moverte de esa manera y le dices a Dios, llévame, yo quiero vivir para ti. I think then, yo pienso que es allí donde vas a empezar a ver a Jesús como jamás lo habías visto.